Listo. El día de hoy entonces vamos a continuar con nuestros temas del derecho probatorio. En esta oportunidad vamos a ver requisitos de la prueba. ¿Sí? ¿Qué debe tener cada prueba? O más bien, ¿qué no debe tener cada prueba para que no sean rechazadas? Entonces el día de hoy vamos a ver requisitos eh, de la prueba, sobre todo los requisitos extrínsecos. ¿Sí? Vamos a ver en qué casos el juez nos puede rechazar la prueba. Y por último, vamos a ver qué podemos nosotros hacer cuando nos rechazan la prueba por ser alguna o estar motivado en la decisión frente a alguna de las características que no puede tener la prueba dentro del proceso. Nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Listo? Entonces, déjenme, les comparto acá la pantalla. Acá. Listo, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Profe. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos nosotros a tener en cuenta cuando hablamos de pruebas? Todas las pruebas dentro de un proceso judicial nos exigen que cumpla con ciertos requisitos, ¿sí? De ahí que se puedan clasificar esos requisitos como extrínsecos e intrínsecos, ¿sí? ¿Cómo los diferenciamos? Los requisitos extrínsecos nos van a hacer referencia a aquellos que se le exige a toda clase de prueba, ¿sí? Independientemente de la prueba, nos exige que cumpla con unos requisitos. Adicional a ello, cuando nosotros hablamos de requisitos intrínsecos, ya vamos a hacer referencia qué requisitos nosotros debemos cumplir para cada medio probatorio en particular. Entonces, cuando nosotros veamos los medios probatorios, cada uno de ellos, vamos a hacer mención qué se requiere para que sea completamente válido ese medio de prueba que trajimos al proceso de forma particular. En esta clase nos vamos a centrar entonces en los requisitos extrínsecos. Por su parte, el Código General del Proceso en el artículo 168 nos establece lo siguiente. ¿Alguien me puede dar lectura, por favor, del artículo 168? Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifestantemente superfluas o inútiles. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí no hay duda alguna de que el juez puede rechazar, ¿sí?, una prueba que sea ilícita, que sea impertinente, que sea inconducente y la manifiestamente superflua, o es decir, que no tenga ningún tipo de utilidad. Pero el juez está limitado frente a ese rechazo. ¿Y en qué consiste la limitación? ¿En qué consistirá la limitación que tiene el juez? Él puede ver una prueba que sea impertinente para el proceso, ¿sí?, y la va a rechazar. Pero, ¿qué tiene que hacer el juez frente a ese rechazo? ¿Están ahí? Darles un determinado tiempo como para, no sé, subsanar o presentar algún tipo de recurso. No precisamente. Motivar. Proferir una decisión, pero no solamente decir, yo rechazo el testimonio tal porque es impertinente. No, él tiene que dar los fundamentos y motivar esa decisión de rechazo. ¿Listo?
Entonces, acá nos dice, al proceso judicial no queremos pruebas ilícitas, no queremos pruebas impertinentes, inconducentes o superfluas, ¿sí? Al proceso. Usted, señor juez, que es el coordinador, que es el director del proceso, las puede rechazar. Pero tenga en cuenta que cada vez que usted va a rechazar una prueba, la debe motivar, debe proferir una providencia, ¿sí? Una decisión judicial, un auto, que va a contener más bien la motivación de ese rechazo. Sí, o sea, señores jueces, ustedes no pueden ir rechazando pruebas porque, ay, no, esto es inútil al proceso y entonces yo no quiero esa prueba acá. Bueno, manifieste las razones de por qué es que esa prueba es inútil. Entonces, vamos a ver los requisitos extrínsecos según el artículo 168 y que adicional a ello los doctrinantes en derecho procesal han clasificado como aquellas pruebas impertinentes, inconducentes, inútiles y adicional le agregan esta, extemporáneas. ¿Listo? De último vamos a dejar las pruebas ilícitas y como manifesté al inicio, vamos a ver qué acciones nosotros podemos interponer ante esa decisión de rechazo. Entonces, ¿qué es la pertinencia? ¿Alguien recuerda en qué consiste la pertinencia? ¿Eso es para demostrar determinado hecho? Un hecho relevante, ¿sí? Que sea relevante y eso tiene que ver entonces con el tema de la prueba. Entonces decíamos, ojo, hay ciertos procesos judiciales que se requiere demostrar algo en específico, por lo tanto, las pruebas deben ir o deben estar encaminadas para demostrar ese tema específico, ¿cierto? Como les decía en las clases anteriores, listo, yo estoy demandando el contrato de trabajo y me pongo a probar quiénes son mis padres dentro del proceso judicial. Eso no tiene pertinencia para un proceso de contrato de trabajo. Pero imaginemos que yo estoy pidiendo en un escenario laboral, ¿sí? Listo, yo fallecí, ¿sí? Producto de un accidente de trabajo. Ahí sí es pertinente la demostración de mis padres. Un Sí, ejemplo, ¿no, profe? en un proceso donde se está pidiendo una reparación plena de perjuicios, ¿será que sí es importante ahí o más bien sí es pertinente demostrar quiénes son mis padres? ¿O de pronto quiénes son mis hijos? No. Sí, se vieron Yo, afectados, sí, ¿no? yo considero que sí. Si es o sea, por eso vamos a determinar entonces cuál es el objetivo de cada uno de los procesos, ¿sí? En una reparación plena de perjuicios propia del artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? 160, no, 260, si mal no recuerdo, que producto de un accidente de trabajo por culpa patronal, se llama la acción, ¿sí? Reparación plena de perjuicios por culpa patronal. Entonces, vamos a reparar los daños morales, ¿sí? Los daños materiales. ¿Y quiénes se ven más afectados frente a mi fallecimiento? Pues mi núcleo familiar, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso, ¿sí? Y en el evento actual, yo no tengo hijos, así que sí se hace necesario quiénes son los ascendientes, ¿sí? Y de pronto también mi compañero sentimental para efectos de reparar unos daños, unos perjuicios, sobre todo morales, dependiendo, vuelvo y reitero, del proceso específico. Entonces ahí, cuando nosotros estamos frente a un proceso judicial, la pertinencia no la va a dar el tema de la prueba, ¿sí? El proceso en específico que nos va a determinar la relevancia frente a unos hechos específicos y nosotros entonces vamos a traer al proceso esas pruebas importantes para demostrar esos hechos que nos den, o más bien que nos vayan a otorgar los derechos sustantivos que nosotros queremos.
Entonces, cuando nosotros hablamos de pertinencia, hablamos de esos hechos importantes y relevantes, ¿sí? En el proceso donde yo como trabajadora quiero la existencia del contrato de trabajo, pues ¿quiénes son mis familiares cercanos? Eso no tiene nada, ahí sí no tiene ninguna pertinencia para el proceso. ¿Alguien recuerda en qué consiste la conducencia? ¿Cuándo hablamos de una prueba conducente? Ese no es que determinado hecho puede probarse de determinada manera. Hablábamos con la conducencia, poníamos el ejemplo del contrato de compraventa de bienes inmuebles, ¿sí? ¿Recuerda? ¿Cómo Sí, se prueba un contrato de compraventa de bienes inmuebles? con la escritura pública y el registro, bueno, Exactamente, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, señor juez, yo compré ese bien, yo lo compré, a mí me deben respetar mi compraventa. Aquí le traigo testigos, aquí le traigo la promesa de compraventa. Hasta que no haya escritura pública, hasta que no haya ese acto público y su posterior registro, pues no podemos hablar de contratos de compraventa de bienes inmuebles. Es más, acá les cuento ahí sí, un asterisco frente a los contratos de compraventa. No basta el solo hecho de suscribir la escritura pública, sino que debe ser oponible a terceros y debe darse ese acto de publicidad que solo lo otorga la inscripción a registro. Casos se han visto. Una persona promete en venta determinado inmueble, ¿sí? Se lo promete a 3 personas. De las 3 personas le hace escritura al tercero y al segundo. A ambos le hacen escrituras. ¿Por qué a ambos? Porque se acercan a la notaría, llevan el certificado. Está A, B y C, ¿sí? A los 3 les hacen promesa de compraventa. A C le hicieron la escritura pública, qué sé yo, el 1 de agosto. A B se la hacen el 6 de agosto. Profe, es válido por lo siguiente. C, el vendedor y C fueron el 1 de agosto a la notaría. ¿Cuáles papeles requieren en la notaría para hacer una compraventa? Certificado de libertad y tradición, fotocopia de la cédula de los contratantes y escritura previa donde pues el vendedor es propietario del inmueble. Hacen esa escritura pública en la notaría primera de Tuna, ¿sí? En el Camol, en la notaría primera de Tuna. Y el 6 de agosto, el vendedor lleva los mismos papeles a la notaría tercera, ¿sí? De suerte que B, que hace la escritura pública, no le pongamos el 6 de agosto, el 15 de agosto, muy juicioso él, lleva su escritura pública a la oficina de registro y el 20 de agosto le entregan su escritura con el certificado de inscripción. Con tan mala suerte que C, que había hecho la escritura pública, el 1 de agosto la lleva hasta el 30 de agosto, ¿sí? Un mes después. ¿Qué pasa el 30 de agosto en la oficina de registro? No, señor C, lo lamentamos, mire, aquí está la devolución porque cuando usted nos trajo la escritura pública ya había cambiado de propietario. Entonces, C, pues a pesar de que tenía una escritura más vieja, ¿sí? Un acto jurídico anterior al de B, quien ejerció su derecho, ahí sí, el que primero se arrodilla, primero se confiesa, ¿cierto? Entonces, quien presentó primero ese acto válido y no solamente se quedó en el título, sino también fue y procedió a hacer el modo de esta clase de contratos, que es la inscripción en registro, es a quien se le respeta, porque ejerció su derecho de primeras
y adicional le dio esa publicidad que se hace oponible a terceros. Entonces aquí, cuando nosotros hablamos de conducencia, ¿sí? Hablamos a que ciertos hechos solo son susceptibles de ser probados a través de unas pruebas en específico, ¿sí? También hablábamos de la paternidad, que el parentesco se va a entrar a demostrar con registros civiles de nacimiento. Aquí se me hace interesante contarles una anécdota. Adelantando una sucesión, yo que soy como, tengo una pava para las sucesiones. Adelantando una sucesión, era la sucesión de un señor cuyo nombre pues se escribía de cierta forma, ¿sí? Y cuando iba a registrar a sus hijos, el señor le ponía una letra de más a su nombre. Y de 12 hijos, como 10 tenían el registro civil de nacimiento con el nombre equivocado. Adivinen qué pasó. Pues me tocó cambiar el registro civil de nacimiento, pero la notaría me exigía partidas de bautismo autenticadas del nombre del papá. Oh, sorpresa, o de hecho no fue nada sorpresivo, el nombre en las partidas de bautismo de los registros que estaban mal estaban consignados con el nombre errado, con el nombre mal. Pues adivinen, no, el notario no me dejó cambiar el registro, que hasta que la curia, hasta que la entidad eclesiástica me cambiara la partida. Voy a la curia y la curia me dice, yo no puedo cambiar partidas, porque a mí lo que me demuestra que efectivamente ese es el papá, es el registro civil de nacimiento. Y el registro civil de nacimiento me dice, oiga, es que ese nombre es el correcto. Y yo le decía, sí, pero yo necesito cambiarlo. Y me dijo, esta no la vi. Solución, me tocó ir a otra notaría donde efectivamente entendieron o más bien me dieron la razón y me dijeron, sí, o sea, allá esa entidad, la curia, si la entidad eclesiástica no tiene facultad para cambiar registros civiles de nacimiento. La entidad es la registraduría y la registraduría lo hacía con una escritura pública. Entonces me tocó anexar registro civil de matrimonio, fotocopias de las cédulas de los padres, registro civil de nacimiento de los padres, que constara cuál era el nombre correcto. Entonces, un parentesco solo se demuestra a través de su registro civil de nacimiento. Si el registro civil de nacimiento no consta los datos del padre o de la madre, ese menor o ese hijo que no está reconocido debe adelantar un proceso judicial para su reconocimiento. Y ahí sí, en ese reconocimiento, sí se puede probar. Bueno, la prueba reina es el ADN, pero en caso de que no exista o no sea posible la obtención del ADN, ahí sí se puede acudir a otros medios de prueba. Pero en procesos de sucesiones y en otros procesos judiciales donde sea necesario demostrar el parentesco, la única prueba que sirve para ello es el registro civil de nacimiento. Entonces, para que lo tengamos claros, hay ciertos hechos que solo pueden ser probados a través de un medio de prueba específico y no podemos nosotros, por comodidad, por facilidad, hacerlo a través de otros medios, porque son inconducentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inconducencia, es que ese determinado hecho solo se puede probar a través de ese medio específico. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de pruebas extemporáneas, debemos tener muy en cuenta ese principio de preclusión. ¿Sí? ¿Alguien recuerda en qué consistía el principio de preclusión? Pues que si a una persona no, o sea, dentro de determinado tiempo no se le sigue el proceso que se lleva contra ella, porque hay algo, bueno, pues no solo como un proceso que se lleva contra ella, sino determinadas pruebas para justificar, digamos, como una detención
No, esta no es preventiva, sino cuando uno ve como una habeas corpus, ¿sí? Y entonces, pues se carece de ese material probatorio, puede aplicar la preclusión o inclusive en un proceso que se tiene contra ella, pues al verse que no hay pruebas, o sea, que no se ha hecho nada por adelantar el proceso. Y pues, Mm, bueno, esa es materia penal. bueno. La preclusión en forma general, ¿en qué consiste? Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Cuando nosotros hablamos de preclusión, ¿qué pasó? Pasó el tiempo y nosotros no hicimos nada, ¿cierto? Lo que tú decías, pasa determinado tiempo, no se aportaron pruebas, no se siguió el proceso y por lo tanto la persona que está en detención y que sigue allá esperando, ¿será que soy inocente? ¿Será que soy culpable? Y no se han adelantado las actuaciones correspondientes para proseguir con el proceso, entonces se determina que se precluye la oportunidad. Aquí en derecho probatorio, cuando hablábamos del principio de preclusión, hacíamos referencia a esas etapas probatorias, a esas oportunidades que nosotros teníamos para solicitar pruebas y aportarlas dentro del proceso, ¿sí? Que si es el demandante, entonces hablamos de la demanda, del libelo demandatorio, que deben contener las pruebas que el demandante quiere hacer aportar al proceso, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de demandado, la oportunidad procesal correspondiente es la contestación de la demanda. El demandante tiene una segunda oportunidad y es la reforma, pero eso supongo yo que lo tuvieron que haber visto en cada uno de los procesos de los derechos procesales que han visto hasta el momento. Entonces, cuando nosotros hablamos que la prueba es extemporal, que la parte, ¿sí?, que debió llegarle al proceso, no la llegó y perdió la oportunidad, ¿sí? Por el paso del tiempo y no ejercer las acciones, nosotros podemos perder esas oportunidades reinas, porque si nosotros queremos probar la existencia de un contrato de trabajo, no tenemos un documento escrito, no tenemos testigos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a probar? Entonces nosotros debemos aprovechar esas oportunidades y solicitar las pruebas. Porque aquellas pruebas que se soliciten, sí, por fuera del periodo, del tiempo que la norma nos da, se van a tener como extemporáneas. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con esas oportunidades procesales que nos da la norma, que nos da la ley, para aprobar, para hacer llegar o aportar las pruebas que nosotros queremos y que nos sustentan los hechos fundamentos de las pretensiones. ¿Listo? Manifiestamente superfluas, ¿sí? Son aquellas que no tienen lugar de ser, son aquellas que sobran, que están de más dentro del proceso judicial. De allí que sea importante que el juez determine cuáles son los hechos a probar, ¿sí? ¿Cuáles son esos hechos que están en discusión del proceso? ¿Alguien sabe en qué oportunidad el juez puede hacer eso? En la primera audiencia, ¿Y cómo se llama esa etapa de esa primera audiencia? pues yo lo digo es por lo que he mirado en la práctica. Eh, bueno, los dos abogados se acuerdan, el primer hecho se admite, el segundo no se admite, el tercero no nos consta, entonces a medida que el juez ve eso, dice, bueno, entonces el litigio está en los hechos 8, 7, 6, 5. Eso. ¿Y cómo se llama esa etapa procesal? ¿Y si es en la primera audiencia? Bueno, sí, No, sí es en la primera audiencia. deme 2 minutos si la pienso, pero sí quiero saber cuál es. Ahí más o menos lo dijiste, pero ¿cómo se llama esa etapa? Esa es decreto de pruebas y Antes. antes,
Fijación de litigio y, ay, Fijación de ay, litigio. y hay algo más, pero se me... O sea, la primera audiencia, entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a agotar etapa de conciliación judicial. Va a sanear nulidades, decisión de excepción, sí, decisión de excepciones previas, fijación del litigio y decreto de pruebas, ¿sí? Entonces los jueces por lo general agotan la conciliación, venga partes, están dispuestas a llegar a algún tipo de acuerdo, depende de los derechos, ¿sí? Y depende del derecho. Entonces la parte demandante dice, sí, yo me conformo con X suma de dinero y damos por terminado el proceso judicial. Y la contraparte dice, sí, yo también quiero negociar, pero no le doy esa suma, sino le doy la otra. Y empiezan a haber fórmulas de arreglo. Y si están muy lejos, el juez está facultado para señalar una fórmula de arreglo. Si no la acogen las partes, se continúa con la audiencia. ¿Cuál es la siguiente etapa procesal en esa primera audiencia? Decisión de excepciones previas. ¿Sí? Si el demandado propuso en su contestación excepciones previas, se deciden ahí mismo. ¿Por qué las excepciones previas? Porque van o están dirigidas a qué. Ustedes ya tuvieron que haber visto excepciones previas. Cuando ya se cumplió la obligación o cuando ya finalmente es por fuera de tiempo, prescribió esa obligación. ¿Y cuál es el objetivo de las excepciones previas? Atacar, por decirlo de alguna manera, el procedimiento. El proceso como tal, que el juez no tenga competencia, que ese no es la clase de proceso o el procedimiento que se le debe dar a esa situación en específico, que efectivamente que haya falta de legitimación en la causa por pasiva o por activa, ¿sí? Entonces, lo que va a entrar el juez es a resolver esas excepciones que tienden a atacar y a poner fin al proceso judicial que se está adelantando. Luego pasa al saneamiento de las nulidades, si hasta ese momento hay alguna nulidad, si las partes manifiestan no haber ninguna nulidad, en caso de que las haya, la sanea, al menos de que la nulidad sea insaneable. Y pasamos a la fijación del litigio. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a poner de presente la demanda y en paralelo la contestación. ¿Por qué? Porque las partes están supeditadas a probar los hechos que alegan en sus respectivos escritos, ¿sí? Entonces dice, el primer hecho, entre fulanito y la empresa tal existió un contrato de trabajo. ¿Qué nos dice la demandada? La empresa. Sí, sí existió un contrato de trabajo. ¿Para qué nos vamos a desgastar probando si existió o no existió un contrato de trabajo? Si una parte dice existe un contrato de trabajo y la otra afirma que sí, que no hay ningún inconveniente, que se acepta el contrato de trabajo. Entonces vamos a desechar las pruebas tendientes a la existencia del contrato de trabajo, ¿sí? Pero segundo hecho, el salario, las funciones realizadas por fulanito de tal eran tales y tales. Demandada, sí, esas eran las funciones. Ah, bueno, listo. No hay discusión, no hay litigio. Tercer hecho, por las funciones realizadas, el trabajador devengaba la suma de 2,5 millones. Demandada. No, ese no es el salario porque el salario era un salario mínimo. Ah, venga. Ahí ya empezamos a ver una discusión y ahí es donde se deben fijar esos hechos para que en la siguiente etapa procesal, que es el decreto de pruebas, nosotros podamos decir, vamos a decretar las pruebas que vayan a demostrar el salario. Una de ellas, contrato de trabajo. ¿Qué nos dice ese escrito del contrato de trabajo frente al salario? Ah, bueno, nos dice tal cosa. ¿Qué nos dicen los testigos frente? Hay sí testigos, compañeros de trabajo, un ejemplo de la demandante, ¿qué nos dice frente a la forma de pagar o de remunerar ese servicio prestado? ¿Listo? Regálenme un momento.
Regálenme 2 minutos, ya vuelvo con ustedes, ¿listo? Qué pena, chicos. Listo, chicos, qué pena con ustedes. Entonces, ¿qué nos dice frente a las pruebas manifiestamente superfluas? Nos dice para qué traemos pruebas sobre hechos o que ya están probados o que están presumidos, ¿sí? O que se aceptaron por las partes. Entonces, no nos vamos a desgastar probando esos hechos que no son necesarios probar, que no hay litigio, que ya se demostraron de una u otra forma en el proceso. ¿Listo? Entonces, el juez va a rechazar esas pruebas teniendo en cuenta cuál fue el litigio fijado en esa etapa procesal, ¿sí? Vuelvo y reitero, teniendo en cuenta el proceso, teniendo en cuenta las pretensiones y, sobre todo, los hechos que se aceptaron por las partes. Frente a la licitud, ¿se acuerdan que hablábamos con respecto a las pruebas ilícitas? Sí, ¿Qué decíamos frente a las pruebas ilícitas? ¿Cuáles son aquellas ilícitas? digamos las que usted entra a una casa sin una orden judicial o se afecta a un derecho fundamental, como interceptar un teléfono, ya que está afectando la intimidad sin una orden judicial, bueno, etcétera. Exactamente, la que están por encima de derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos una prueba que vulnera o está violando derechos fundamentales, el juez está en la obligación de retirarla del proceso judicial, de rechazarla, de sacarla, ¿sí? Y no tenerla en cuenta. Sin embargo, nosotros solemos confundir esos términos de pruebas ilegales y pruebas ilícitas. ¿Cuál será la diferencia entre la una y la otra? Yo creo que la ilegal es bajo el marco legal, pero hay como una nulidad procesal, mientras que la ilícita sí es que no hay absolutamente nada del parámetro de la legalidad. Entonces, nosotros hablamos de pruebas Profe, ilícitas. disculpe, denos tiempo para copiar las diapositivas, qué pena. No te preocupes, las diapositivas están en la plataforma. Ay, bueno, lo que Ah, pasa es que no, señora, yo pues, también estaba con lo sí, mismo. profe, es que de pronto pues uno ve otras materias y todo y para nuevamente, ¿no? Ah, listo, listo. Ok, voy muy rápido. Entonces, regálenme 5, hablamos de las pruebas ilícitas y igual volvemos a la otra diapositiva. ¿Listo? Porque sí necesito decir algo que está allá. Entonces, regálenme 5. A ver, dejamos pruebas ilícitas e ilegales y nos devolvemos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de las pruebas ilícitas, voy muy rápido. No, 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 señora, solo es por poder copiarlo de las diapositivas. Ah, listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de pruebas ilícitas, entonces vamos a hacer referencia a aquellas que violan derechos fundamentales y están en contra de esos derechos fundamentales. Entonces nosotros, como dice Jorge, no podemos ni siquiera tener en cuenta, o sea, ni siquiera imaginarnos admitir una prueba que que esté vulnerando derechos fundamentales. Mientras que
si hablamos de las pruebas ilegales, es porque no cumplen con los requisitos que la norma nos estableció. La trajimos en el momento que no era, ¿sí? Entonces, lo que están violando son requisitos formales previstos en la norma. Estos se pueden sanear, ¿sí? Otra gran diferencia con las pruebas ilícitas. Las pruebas ilícitas son insaneables, ¿sí? Pero las pruebas ilegales sí se pueden sanear. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la gravedad de la prueba ilícita, el ordenamiento jurídico colombiano, representado por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han orientado, ¿sí? Y se han encaminado por la línea de la nulidad de la prueba ilícita, ¿sí? Que siempre que se traiga una prueba ilícita, es decir, aquella que haya vulnerado algún derecho fundamental reconocido y protegido por la Constitución, debe ser declarada su nulidad dentro del proceso judicial y, por tanto, excluirla del proceso. De allí que se ha construido la figura de la exclusión de la prueba ilícita. Entonces, ¿qué vamos a ver de esta regla de exclusión? Está contenida en el artículo 29, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de prueba ilícita, hacemos referencia a esa vulneración, no solo del derecho fundamental, ¿sí? Que está en contra nuestra prueba ilícita, sino adicional a ello que se está atentando también contra el debido proceso. Entonces, el artículo 29 de la Constitución Política nos establece, oiga, señor juez, la prueba que sea traída al proceso que nos vulnere derechos fundamentales es nula de pleno derecho. ¿Sí? Usted la debe excluir del proceso judicial y no tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las reglas que nos han fijado las Cortes frente a esta regla de exclusión? Nos dice, sin embargo, usted no puede ir sacando y sacando pruebas, ¿sí? No puede ir sacando pruebas del proceso judicial a diestra y siniestra. Usted debe verificar cuál es ese grado de afectación al derecho fundamental y, en consecuencia, al debido proceso. ¿Sí? Si esa afectación es relevante, no hay discusión alguna, se excluye. ¿Sí? Pero si la afectación es mínima, usted debe verificar si esa afectación se puede corregir de alguna forma u otra o si definitivamente es vulneratoria incluso al debido proceso. Entonces, usted va a verificar el grado de afectación al debido proceso y al derecho fundamental. Y aquella que es muy mínima, o sea, que es pero insignificante, por así decirlo, puede incluso de alguna forma sanearse. Pero si efectivamente el grado de afectación es tal que es insaneable, excluya la prueba del proceso judicial. Nosotros también vamos a determinar el concepto del debido proceso. Y cuando nosotros hablamos del concepto del debido proceso, vamos a tener en cuenta dos clases de acepciones, ¿sí? Una excepción formal, que nos habla de reglas, de procedimientos, ¿sí? De pasos. Es que la norma me determina un paso, me determina una oportunidad procesal para aportar la prueba y esta prueba atenta contra ese debido proceso. ¿Qué ha dicho la Corte frente a esa excepción formal? En ciertos casos, pegarnos a un procedimiento al pie de la letra, incluso a veces vamos a estar sometidos a una figura que se ha denominado el exceso de ritual manifiesto, ¿sí? Que el juez está pegado al formalismo, al procedimiento, a la norma procesal, incluso saltando derechos fundamentales o derechos sustantivos. Entonces, en esos casos, nosotros no nos vamos a ceñir tanto a la acepción formal. Nos vamos a ceñir más que todo a esa acepción sustancial del debido proceso. Y cuando nosotros hablamos del debido proceso en su parte sustancial, cuando
los procedimientos judiciales, ¿sí? O la afectación a ese debido proceso atenta contra los fines esenciales, ¿sí? Que el debido proceso nos está atentando contra el derecho de defensa, que nos está atentando contra el derecho de contradicción, ¿sí? Hacer pruebas, practicar pruebas dentro de un proceso judicial sin la presencia de la parte, de la contraparte, para que pueda ejercer ese derecho de contradicción. Ahí sí nosotros nos vamos a preocupar por el debido proceso y a excluir las pruebas. Que se haya obtenido un testimonio a través de coacción o a través de herramientas como la tortura. Entonces, ojo, porque esto sí atenta el debido proceso de forma sustancial. No es pegarnos a los procedimientos legales, obviamente sí, pero no es incluso caer en el ritual, en el exceso del ritual manifiesto, sino efectivamente que no nos vaya a atentar contra los fines esenciales del Estado. Y por último, la necesidad de un pronunciamiento fundamentado del juez. No es excluir por excluir, sino es fundamentar la decisión de exclusión de esa norma. Es que esa norma es ilícita porque atentó contra el derecho de la contradicción, porque no le dimos la oportunidad al demandado de oponerse a la prueba que estábamos practicando, ¿sí? Entonces, se requiere que el juez fundamente esa decisión de exclusión. No es que esta prueba es ilícita porque yo lo digo y porque así es y porque así me pareció. No, es fundamental por qué es que es ilícita, qué clase de derecho fundamental nos está vulnerando y por qué es que es necesario excluirla del proceso judicial. ¿Qué sucede si los requisitos de la prueba nos atentan con uno de estos requisitos extrínsecos? El artículo 168, entonces decíamos, nos determina la facultad del juez de rechazar el medio probatorio, ¿sí? De rechazar la prueba como tal. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Sí? ¿Qué dice el juez? Esta prueba es manifiestamente superflua. A mí esta prueba no me sirve para el litigio que fijamos. Entonces yo la rechazo, ¿sí? Recuerden que ese rechazo debe hacerse mediante providencia motivada, es decir, fundamentar esa decisión de rechazo o de exclusión de la prueba. Pero entonces yo digo, ay, para mí, demandante, esa prueba es importante, ¿sí? Para mí, parte demandada, la prueba que me rechazó es importante para demostrar los hechos. Entonces, ¿yo qué puedo ejercer? Puedo ejercer en primera medida, ¿sí? Ojo, en primera medida, yo puedo interponer un recurso de apelación. De ahí que la norma, ¿sí? Procesal frente a los recursos de apelación esté expresamente consagrado que aquellos autos que rechacen pruebas solicitadas en debida forma, ¿sí? Que rechacen pruebas es susceptible de ser apelado. ¿En qué consiste el recurso de apelación, chicos? ¿En qué nos va a consistir ese recurso de apelación? ¿Es un medio para impugnar las resoluciones judiciales? ¿Y qué implicación tiene? Que revise si el juez pues efectivamente tomó una decisión concordante o si estaba equivocado. Entonces el superior la revisa. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de recurso de apelación, es para que el superior jerárquico del juez que nos tomó la decisión de rechazo revise si ese rechazo es procedente o no, si es válido o no, si se fundamentó o no, si tiene razón de que la prueba era impertinente, si tenía razón de que la prueba era inconducente, ¿sí? Entonces,
Es el superior jerárquico el que va a revisar esa actuación judicial. Entonces, en materia probatoria, cuando hablamos del auto que decretó las pruebas, solo va a ser apelable si se rechaza la prueba, ¿sí? Solo es susceptible del recurso de apelación el rechazo de una prueba que desde todas ópticas cumplía con los requisitos, pero al juez se le hizo que la prueba era impertinente, inconducente, bueno, en fin. Una prueba de testigos frente al parentesco en un proceso judicial de reconocimiento de paternidad. No, es que a mí solamente el registro civil, a mí me enseñaron en clase de probatorio que el parentesco solo se prueba con el registro civil de nacimiento. Sí, pero es que estamos en un proceso de reconocimiento de paternidad. ¿Usted cómo va a excluir testigos, cómo va a excluir la prueba de ADN porque solamente se demuestra con el parentesco? O que excluya testigos y el padre que falleció está desaparecido, ¿sí? Se declaró el fallecimiento por desaparición presunta. ¿Cómo lo buscamos a ese señor para hacer la prueba de ADN? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no nos va a recibir los testimonios? ¿Por qué no nos va a recibir las cartas de amor que le hacía la mamá de este menor? Entonces, todo eso se puede alegar a través del recurso de apelación. ¿En qué efecto vamos a conceder el recurso de apelación, señores jueces? En el efecto diferido. ¿Alguien sabe o alguien recuerda más bien cuál es el efecto diferido del recurso de apelación? ¿Efecto diferido? Búsquenlo en el Código General del Proceso, efectos del recurso de apelación, y me regalan, porfa, la lectura del efecto diferido. Ya lo tengo, profe. Listo. Efecto diferido. Solo se suspende el cumplimiento de la providencia apelada, el proceso sigue su curso ante el juez de primera instancia y si la apelación se interpone de manera expresa contra una o varias de las decisiones contenidas en la providencia, se dará cumplimiento a las demás decisiones. Entonces, ¿qué nos dice el efecto diferido? Nosotros vamos a apelar la decisión porque no estamos de acuerdo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el superior revise y determine si va en contra, ¿sí? Del ordenamiento legal o si no es una prueba impertinente, inconducente, ilícita, ¿sí? No la aprueba. ¿Qué nos dice el efecto diferido? Mientras se va al superior, mientras la decisión la conoce el superior, la revisa, toma la decisión, devuelve la competencia, ¿sí? Al juez para que el resto del proceso e incluso las otras decisiones tomadas en esas providencias judiciales se cumplan. ¿Sí? Y tienes el micrófono encendido. Entonces, Ya, profe, qué pena. no te preocupes, eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el efecto diferido? No vamos a suspender el proceso, ¿sí? Y los autos que rechazaron la prueba y a los cuales le interpusimos el recurso de apelación se conocen en efecto diferido. Se le devuelve la competencia al juez que profirió la decisión y para que continúe con el proceso. Si ya, incluso pueden pasar varios eventos, que una vez decidido, ¿sí? La decisión sea revocada, pero no se ha proferido sentencia. Entonces el juez puede llamar nuevamente a audiencia o practicar la prueba que se dejó de practicar por el hecho de que fue rechazada, pero el juez de segunda instancia la admitió, entonces tiene que practicar esa otra prueba. El problema radica en el hecho de que ya como la competencia se devolvió,
¿sí? El juez podía proseguir con el proceso, ya profirió sentencia o ya profirió la decisión sin haber practicado la prueba. Pueden en ese caso ocurrir dos circunstancias o dos eventos. La primera, que la parte a quien le favorecía la sentencia o la decisión, pues no le vio ningún problema y no interpuso ningún recurso contra la sentencia, contra la decisión. En ese caso se dice que la parte estuvo de acuerdo con que no se practicara. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, está el evento en que también apele la decisión sustentada o más bien proferida sin la práctica de la prueba que se había concedido en segunda instancia. En ese caso, el juez de segunda instancia va a valorar lo siguiente. Si la decisión fue suficiente, ¿sí? Ya ahí va a entrar es a analizar propiamente la decisión y va a dejar, ¿sí? a su arbitrio si esa decisión está bien fundamentada y fue necesario con las pruebas ya practicadas en el proceso, o si efectivamente la práctica de la prueba que se dejó por fuera por estar en recurso de apelación y haber sido negada, si esa práctica era suficiente para incluso cambiar la decisión que fue proferida por el juzgado. Entonces, esos serían los dos eventos del efecto diferido. ¿Listo? Del efecto diferido. No sé si hay alguna duda a este respecto. Otra opción que nosotros tenemos es la acción de tutela por vías de hecho. Esta acción de tutela por vías de hecho no están tratadas o no están reglamentadas en ninguna legislación. Las acciones de tutela por vía de hecho, entonces, más bien el nombre completo, y si hablemos bien, acciones de tutela contra providencia judicial por vía de hecho, es una figura que se ha construido a través de la jurisprudencia constitucional, ¿sí? ¿Qué nos dice la Corte Constitucional frente a acciones de tutela en contra de providencias? Nos dice, nosotros aceptamos o admitimos, ¿sí? Esas acciones de tutela, no porque estemos diciendo que todas las providencias judiciales son erradas y se tienen que conocer, no. Es que es notorio que esa decisión judicial que está en firme, ¿sí? Porque la decisión judicial debe estar en firme, esa decisión judicial atenta contra derechos fundamentales y es tan grave que nosotros la vamos a revisar. ¿Y a través de qué mecanismo lo revisamos? A través de la acción constitucional de acción de tutela. Pero esto no es aicidia gratis. Para nosotros, para la procedencia de una acción de tutela en contra de una providencia judicial, se deben cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que haya cumplido, o más bien que esa decisión judicial, que esa providencia judicial cumpla con unas causales genéricas y que adicional a ella tenga unas causales especiales. Cuando nosotros hablamos de causales genéricas, son esos requisitos que se le da al juez constitucional para que pueda conocer de la acción constitucional, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de causales genéricas, la acción de tutela debe cumplir con una y cada una de ellas, ¿sí? Es decir, no se puede saltar ninguna. Debe, en lo posible, no, sí o sí debe cumplir con todas las causales, la acción de tutela que estamos interponiendo contra esta providencia judicial que nos rechazó la prueba. Y adicional a ello, debe estar inmersa en alguna de las causales especiales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de causales especiales, hacemos de relación a cuál es el derecho fundamental que está vulnerando esta providencia judicial, ¿sí? Entonces vamos a determinar en alguna de ellas que
efectivamente sí es violatoria a los derechos fundamentales que nosotros invocamos. Entonces, ¿cuáles son esas causales genéricas? Que el tema que se haya discutido y que esté presente en la acción de tutela sea sujeto a discusión, pero sobre todo tenga una relevancia constitucional, ¿sí? ¿Dónde vamos a ver esas relevancias constitucionales? En las acciones de tutela que ya se hayan proferido con anterioridad o que el tema constitucional que se esté afectando tenga una mayor relevancia. Segundo, indispensable, que el accionante haya agotado todos los medios, ojo, ordinarios y extraordinarios, que se haya intentado el recurso de apelación, que se haya intentado el recurso de queja, que se haya intentado el recurso de casación. Profe, pero es que se trataba de un proceso judicial de mínima cuantía, por ende de única instancia, y pues no tenía recurso de apelación. Ah, bueno. No es que no lo hayamos intentado porque no hayamos querido, ¿sí? Sino porque es que no se podía. Ah, la cosa me cambió. Pero si yo podía interponer algún tipo de recurso, sea ordinario, sea extraordinario, haberlo agotado, haberlo intentado y la decisión fue la misma. Aquí en este que se hayan agotado todos los medios hay un asterisco, sí, hay una excepción y es cuando si yo me voy a interponer recursos, si yo me voy a interponer, me voy hasta casación, quién sabe cuánto se me demore. Y cuando baje de casación ya el trabajador ya falleció. Entonces yo lo que quiero es evitar un perjuicio de un derecho fundamental que por el simple paso del tiempo es irremediable que ocurra. ¿Sí? Un ejemplo, cuando hablamos de derecho a la salud, es que lo que está en juego es la vida digna. Entonces, ¿por qué me exigen agotar todos los requisitos y todos los medios? Si yo me pongo a hacer todo esto, todos estos trámites, el paciente me falleció, ¿sí? Entonces, en aquellos casos donde sea notorio un perjuicio irremediable por el simple paso del tiempo, ahí sí yo puedo acudir directamente a la acción de tutela sin necesidad de agotar los recursos ordinarios y extraordinarios. Tercer causal, que se cumple el requisito de inmediatez. Cuando nosotros hablamos de inmediatez es que la decisión judicial se haya proferido y el recurso que nosotros estamos presentando lo hayamos presentado prontamente, ¿sí? Cuando de inmediatez se habla, la Corte Constitucional ha impuesto, o más bien ha fijado, un término máximo de 4 meses, que si fue superior a ese término, pues no hay inmediatez, a la persona no se le ocurrió agotar este requisito, no, eso ¿para qué? ¿Sí? Entonces no estamos ante un perjuicio que vaya a ocurrir, sino que la persona simplemente no le interesó y pues como no hubo inmediatez, ese tiempo corto para efectivamente ejercer su derecho, entonces no procede la acción de tutela. En aquel evento donde haya ocurrido una irregularidad procesal, debe determinarse que esa irregularidad fue decisiva para la decisión que haya tomado, ¿sí? Para que haya tomado el juez. Es que si me rechazó esa prueba era la específica para que me haya fallado las pretensiones y me las negó. Entonces esa prueba es determinante para la decisión que tomaba el juez, ¿sí? Acción de tutela procedente. Por otro lado, otra causal es que la parte actora identifique de forma clara y razonable, tanto en los hechos como los derechos que está pidiendo en tutela. ¿Sí? Indispensable que sea de forma clara y específica cuáles son esos hechos y cuáles son esos derechos que está alegando como vulnerados. ¿Sí? Y por último, una causal importantísima para la procedencia de acción de tutela en contra de providencias judiciales es que esa providencia judicial
no haya sido una decisión en sede de tutela, ¿sí? Tutela contra sentencia de tutela no procede, entonces para que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, las causales especiales no nos exige el cumplimiento de cada una, sino por el contrario, al menos de una de estas, ¿sí? Entonces, que la decisión judicial tenga un defecto orgánico. Cuando nosotros hablamos de defecto orgánico, que la profirió un juez que no era competente, ¿sí? Que la profirió un juez administrativo y quien tenía la competencia era un juez laboral, ¿sí? Entonces, tiene defecto orgánico. Cuando hablamos de defecto procedimental, el juez era competente, pero le dio o le impartió un proceso que no era el correcto, ¿sí? Le dio trámite al procedimiento ejecutivo cuando lo correcto era haberse debatido mediante un proceso ordinario laboral, ¿sí? O un proceso verbal. Entonces, que le otorgó un procedimiento judicial que no era. Defecto fáctico, ¿sí? Que el juez tuvo en cuenta unos hechos que no tuvieron sustento probatorio. Cuando nosotros hablamos del defecto fáctico, la Corte ha establecido, la Corte Constitucional ha establecido unos casos específicos para ese defecto fáctico. Y es, el primero que puede ocurrir es que se haya omitido una prueba, ¿sí? Y esa prueba que se omitió era decisiva para la sentencia judicial. No, es que rechazamos una prueba y resulta que la prueba sí cumplía con todos los requisitos, si era lícita, si era legal, era pertinente, era conducente. Sin embargo, como se rechazó, como se excluyó del proceso judicial, no se tuvo en cuenta y se absolvió al acusado, un ejemplo. Pero con esa prueba rechazada, ese acusado era culpable. Entonces, era decisiva esa prueba omitida y, por lo tanto, tiene un defecto fáctico. No se excluyó del material probatorio, se decretó y se practicó. Sin embargo, en la valoración que hizo el juez, no se tuvo en cuenta, ¿sí? Y al no haberse tenido en cuenta, no se pronunció en nada de la prueba, pero también era decisiva, estamos ante una providencia judicial con defecto fáctico. Por valoración defectuosa del material probatorio, aquí se valoró, ¿sí? Es decir, se decretó la prueba, se practicó y se valoró, pero cualquiera, ahí sí en sus 5 sentidos, plenamente en el conocimiento, hubiera valorado la prueba, hubiera concluido lo contrario, ¿sí? Entonces aquí ya hablamos del defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio, porque se valoró de forma como extraña, porque a todo el mundo le daba, sí, él era culpable por esa prueba, pero a este juez en específico le pareció lo contrario. Entonces la valoración tuvo errores, tuvo hierros. Sí, un ejemplo es que el juez era amigo del acusado. Ya entendemos por qué la valoración defectuosa, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener claros cuáles de estas causales se está cumpliendo. Defecto material y sustantivo, entonces ya nos va a hacer referencia a las normas de las cuales se basó el juez para tomar la decisión, ¿sí? Que la norma no existía o que esa norma tenía una interpretación y una aplicación diferente a la que le dio. Entonces, ya hablamos que el defecto es material y sustantivo, ¿sí? Por error inducido. Es que lo que pasa es que el juez tomó la decisión que tomó. El juez tomó la decisión que tomó por el testigo que en un proceso penal en su contra ahora, ¿cómo es que es este delito? Regalen un segundo.
Fraude procesal o falso testimonio. S, fraude procesal, delito por fraude procesal, ¿sí? Que se condenó al testigo o a la parte. Entonces, la decisión judicial en que se basó este funcionario fue en la declaración de parte de la parte que fue condenada, ¿sí? Entonces se dice que esa decisión fue por error inducido por esa parte o incluso por un tercero, ¿sí? También condenado, un ejemplo, por falsedad en testimonio. Gracias, Jorge. Casi no me sale. Que la decisión que tomó el juez no estaba motivada, ¿sí? No se había sustentado. Tomó la decisión y nosotros nunca supimos por qué fue, ¿sí? Porque la decisión está sin motivación. Entonces, acá también es una causal especial para proceder la acción de tutela. Desconocimiento del precedente judicial, es decir, las altas cortes, ¿sí? Si estamos ante un proceso administrativo del Consejo de Estado, si estamos ante un proceso ordinario laboral, penal, civil, la Corte Suprema de Justicia, si estamos en un tema constitucional, ¿sí? Se está desconociendo el precedente, incluso el precedente constitucional, que un juez esté fallando derechos fundamentales en su proceso ordinario incluso, y esté desconociendo el precedente constitucional que la Corte Constitucional estableció para esa norma que trata de derechos fundamentales, y el juez, no, me voy por este lado más legalista, ¿sí? Y cero constitucionalista, entonces fallo. Nosotros podemos irnos incluso por acción de tutela contra providencias judiciales, esas decisiones que atenten contra el precedente judicial, que es que la Corte ya estableció cómo se debe interpretar, cómo se debe aplicar la norma, y asimismo ha dicho más, ha emitido más de 5 sentencias en ese mismo orden, ¿sí? Por lo tanto, el juez está desconociendo esos precedentes judiciales. Violación directa a la Constitución, que la decisión judicial tomada esté en contra de los derechos reconocidos por la Constitución. ¿Listo? Entonces, esos son los mecanismos que nosotros tenemos como parte a la cual nos están rechazando la prueba. Recurso de apelación en primer lugar y en segundo lugar, acción de tutela si cumple con las causales genéricas, con todas las causales genéricas y al menos una de las causales especiales. Entonces, esos serán los requisitos de las pruebas que nosotros debemos tener muy en cuenta, ¿sí? Para que uno, no nos vayan a rechazar, y segundo, si nos rechazan, podamos ejercer las acciones que consideremos pertinentes. Bien el recurso de apelación o bien la acción de tutela, si efectivamente estamos viendo pues que cumple con alguna de esas causales. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud que debamos resolver antes. De mi parte no, profe. Listo, chicos. Entonces dejemos la clase hasta aquí por el día de hoy. Voy a detener la grabación. Esta clase también va a estar subida a la